Buenas tardes, doctores. A la hora que estén viendo la clase, los que la vean por grabada y ahorita los que están presentes, vamos a seguir con las clases del curso y continuaremos con la clase de exploración de genitales femeninos que la va a dar el doctor Canek. Así que Canek, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a dar la continuación de exploración de genitales, en este caso genitales femeninos. Ya habíamos hablado de los genitales masculinos y ahora toca hablar de los genitales femeninos, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Pues, ¿por qué se realiza este tipo de exploración como introducción? Esto, el médico general, el médico ginecológico y el médico pediatra lo utilizan para evaluar la salud reproductiva y que no exista alguna alteración en los genitales. En la mujer. Esta exploración va a abarcar una serie de técnicas que van a permitir al médico observar, palpar y examinar la anatomía genital interna y externa de la mujer. Entonces, como ya habíamos hablado en la clase anterior, no se realiza de forma rutinaria, no porque el médico no quiera, sino por la falta de tiempo, ¿no? Salvo en exploraciones que sean ginecológicas, en exploraciones pediátricas y cuando la paciente refiere algún tipo de dolor o alguna tumefacción o refiere algo que puede interactuar con su sistema genital. Y entonces tenemos que recordar antes de empezar que siempre tenemos que tener un respeto hacia el paciente, o sea, nos tenemos que dirigir con respeto al momento de realizar la exploración y durante toda la historia clínica. Se debe hacer siempre la exploración acompañado de algún compañero o compañera, sea algún colega médico o algún personal de enfermería. Nunca hay que hacerlo solo porque nos puede meter en problemas legales, ¿ok? También hay que hacer la exploración de forma profesional, no tenemos que estar burlando o, o hablando con diminutivos o cambiando palabras, ¿ok? Tenemos que ser lo más profesionales posible ante el respeto de, pues, propiamente para el paciente y tener un respeto hacia él. Siempre hay que explicar las maniobras que vamos a realizar. Es importante explicarle al paciente en todo momento lo que vamos a realizar para que él se encuentre informado y nos dé su consentimiento. Entonces, la exploración ginecológica, idealmente, se deben realizar por internistas, cirujanos, médicos generales, ginecólogos y pediatras. Esto se debe realizar hacia sus pacientes. Entonces, como ya hemos hablado, lo primero que vamos a hacer y vamos a ocupar aquí son los estadios de Tanner o escalas de Tanner, que en pediatría, como ya lo dije en la clase anterior, lo ocupamos para comprobar el crecimiento de los caracteres sexuales, en este caso van a ser femeninos, caracteres sexuales secundarios o externos, ¿ok? Por ejemplo, en el estadio 1, pues tenemos una ligera vellosidad y esto lo vamos a ver en infantes, y ya en el estadio 4, pues ya lo vamos a ver en adultos, donde ya tenemos un patrón horizontal sobre el vello y también vamos a tener ya las mamas bien desarrolladas. Y estos estadios son lo que ustedes van a ocupar entrando una vez a clínica. En su exploración, esta tabla o estos estadios son los que ustedes ocuparán para poder evaluar a un paciente cuando tengan que hacer una evaluación ginecológica o una evaluación de genitales masculinos. Entonces, entrando propiamente, vamos a ver un poco de anatomía que ustedes ya deberían de conocer y pues vamos a ver la anatomía sexual de los caracteres sexuales que son externos y los internos, ¿no? De los externos, pues tenemos rápidamente los labios mayores, los labios menores, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, el frenillo del clítoris, tenemos la uretra, la vagina, el hornillo valvular, el periné, los restos de himen, el introito vaginal, y por otro lado, los órganos sexuales internos de la mujer, pues empezamos por la vagina, ahora de forma interna, el canal del cervix, el orificio del extremo del cervix, el endometrio, la cavidad del útero, el orificio interno del canal del cervix, que es este, las trompas de falopio, que en las trompas de falopio que vamos a tener, pues las aperturas de las trompas de falopio, el ovario, el ovocito y los cuerpos lúteos, si recuerdan también algo de embriología. Y entonces vamos a empezar.
El orden a seguir para el examen genital femenino va a ser de externo a interno, ¿ok? Vamos a primero empezar por un examen del vello púbico, el crecimiento de este vello, sea una mujer o sea una niña, en este caso en pediatría, si ya presenta vello púbico, una inspección y palpación de la vulva, un examen en el espéculo extendido de Papá Nicolau y el tacto vaginal. En pediatría vamos a llegar hasta acá, inspección y palpación de la vulva. Al menos que exista alguna patología en los infantes, entonces sí vamos a ocupar un espéculo, en este caso espéculo infantil, para explorar a los niños. Hay que recordarle al paciente que se tiene que evitar un coito, duchas vaginales o sus supositorios de 24 a 48 horas antes de realizar este examen vaginal. También la vejiga tiene que estar vaciada, hay que pedirle que se encuentre vaciada y debe tener una colocación adecuada al momento de la exploración. También hay que recordar que necesitamos tener todos los materiales necesarios antes de realizar la exploración ginecológica. Y los materiales que vamos a ocupar, pues va a ser la mesa de exploración, como podemos ver aquí, el espéculo, que tenemos diferentes tipos de espéculos, los espéculos que se van a reutilizar o los de metal y estos que no son reutilizables, se utilizan una sola vez, estos son de material plástico, también tenemos espéculos infantiles, diferentes tipos de espéculos y tamaños. Guantes, en este caso látex, y si no es látex, si son alérgicos al látex, pues tenemos otro tipo de guantes. Lubricante, que es importante siempre, tener una lámpara de luz que nos brinde una adecuada iluminación al momento de realizar el examen, torúndulas de algodón, portaobjetos y fijador citológico. Entonces, pues para explorar a la paciente, primero hay que pedirle que se coloque sobre la mesa de exploración y esta tiene que estar en una posición de cúbito dorsal, con las piernas separadas y tiene que estar estas sostenidas en los estribos, como podemos ver en la imagen, y aquí también en la imagen de abajo, eh, correspondientes. Las nalgas tienen que estar unos centímetros afuera de la camilla, como podemos ver en la imagen de abajo y en la imagen de arriba, y es necesario pedirle a la paciente que antes de subirse a la mesa se encuentre cubierta con una bata que es ya ven que en los masculinos le decíamos que la apertura hacia nosotros, o sea, hacia el pecho. En este caso, la apertura tiene que ser hacia atrás en la paciente, hacia las nalgas, la bata. Y también propiamente hay que proporcionarle una manta para poder cubrir esta parte, ¿no? Eh, Hay que pedirle también que haya orinado con anterioridad para que tenga un vaciamiento y hay que colocar la luz adecuadamente, colocarnos los guantes, que separe las rodillas y empezamos con nuestra exploración física. ¿Con qué vamos a empezar? La inspección visual, que aquí va a permitir al médico observar la vulva y el peritoneo. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar anomalías, signos de inflamación, infección o alguna lesión que altere la piel. Vamos a evaluar también la simetría, la coloración, la presencia de lesiones, algún tipo de, sí, algún tamaño y aspecto que no se encuentre adecuado. Y aquí vamos a evaluar los labios mayores, labios menores, el clítoris, el introito vaginal, la implantación del vello púbico y los orificios de la uretra y el orificio del ano. A grandes rasgos, lo que les puse aquí, pues es lo que tenemos que evaluar a grandes rasgos. Pero ahorita lo vamos a ver de forma más detallada. Después se continúa con la palpación. Este va a permitir evaluar la textura, el tamaño y la consistencia de los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo vaginal. Esto de forma externa, ¿ok? Todavía no estamos con los órganos sexuales internos. Entonces se palpa, vamos a buscar igual cualquier masa, nódulo, quiste o signo de inflamación que ahorita vamos a ver. Todo eso se tiene que reportar. Si existe alguna masa, algún nódulo, algún quiste o signo de inflamación, hay que reportarlo. Y algunas lesiones comúnmente que podemos encontrar, por ejemplo, es el que hablábamos el sábado, que es el quiste epidermoide, que va a ser un nódulo quístico, normalmente lleno de queratina. ¿Por qué? Porque no puede salir, se encuentra taponeado. Las verrugas venéreas, que van a ser lesiones verrugosas normalmente por el virus del papiloma humano. Como pueden ver aquí, se encuentra en la vulva. Otro tipo de lesiones que podemos ver son el chancro sifílico,
perdón, chancrosifílico, que es una úlcera dura y, y no va a tener un olor, ¿ok? Estos suelen desaparecer. También tenemos la sífilis, como pueden ver aquí, que son pápulas redondas y ovaladas. Se encuentran en el extremo superior y en los labios mayores, y esto es muy contagioso. Tenemos también herpes genital, que son úlceras superficiales pequeñas, dolorosas y se encuentran eritematosas. Como pueden ver, los encontramos en labios mayores, labios menores y también dentro de la cavidad vaginal. Y el carcinoma de vulva, que esto es una lesión rojiza, como la pueden ver aquí, ulcerada y con una elevación. Todo esto lo podemos observar solo con la exploración física, sin ni siquiera haber entrado en los órganos sexuales o con la exploración interna. ¿Ok? Esto solamente observando y palpando de forma superficial. Siempre con un respeto, diciéndole al paciente, indicándole al paciente que vamos a palpar. Vamos a palpar labios mayores, vamos a palpar labios menores y siempre con respeto y acuérdense que siempre acompañados. Algunas otras patologías que tenemos aquí son el cistocele, que esta va a ser una protrusión de 2/3 partes de la pared anterior de la vagina y de la vejiga, o sea, propiamente una protrusión, o en términos coloquiales, que va a ser una caída o un descenso de la vejiga, ¿ok? La vejiga se va a salir por, por la vagina, propiamente. Después también tenemos un cisturetrocele, que esta va a ser, aparte de una caída de la vejiga y va a ser también una caída de la uretra, ¿ok? Como podemos ver aquí, esta es la vejiga y la uretra, perdón, la vejiga urinaria esta es la vagina, ¿ok? Tenemos la caráncula uretral, que esta va a ser un pequeño tumor benigno y eritematoso en la parte posterior del meato urinario. El meato urinario se encuentra aquí y entonces en la parte posterior, pues aquí está la caráncula uretral. También tenemos un prolapso de la mucosa uretral, que este va a ser un anillo rojo tumefacto alrededor del meato urinario. El meato urinario se encuentra aquí y este es el anillo rojo que podemos ver. Esto es normalmente después de la menopausia o antes de la menarquia. Tenemos también las infecciones, que son infecciones en las glándulas de Bartolino, perdón, que esto va a ser un absceso que se encuentra normalmente purulento, ¿ok? Con una salud de pus. Esto no necesita tratamiento porque pues, se va a quitar o se puede drenar propiamente. Y tenemos el rectocele, que aquí va a ser una hernia del recto sobre la pared posterior de la vagina. Propiamente estas patologías las podemos identificar simplemente con palpando y de forma visual, sin ni siquiera haber empezado las maniobras de la exploración ginecológica. Y vamos a empezar con la primera maniobra, que es la inspección bimanual. Aquí la exploración va a permitir al médico evaluar el tamaño, la posición, la forma, la consistencia y la movilidad del útero, ovarios y trompas de falopio. Ojo aquí, las trompas de falopio no se van a sentir o no se van a palpar, al menos que tengamos alguna patología, ¿ok? Si tenemos alguna patología, las trompas de falopio se pueden sentir, o propiamente los ovarios. Entonces, esto se va a realizar mediante la palpación, con dos dedos, perdón, dentro de la vagina y una mano apretando el abdomen, ¿ok? Normalmente los dedos que se introducen es el dedo índice y el dedo medio. Recuerden que tienen que estar enguantados y deben de ocupar lubricante antes de empezar esta técnica que es la inspección bimanual. Eh, ¿Qué es lo que van a sentir o qué es lo que tienen que hacer durante esta exploración? Primero, tienen que sentir la pared vaginal. Esta debe ser lisa, homogénea y no dolorosa. Si ustedes encuentran algún nódulo, alguna tumefacción, bueno, pues ahí entonces ya se empieza a reportar y entonces ya tenemos índice de alguna patología. Algo no anda bien, ¿ok? Algo no está dentro de lo normal en la paciente. El cervix, ahorita vamos a ver algunas imágenes del cervix, pero este se debe tomar con los dos dedos que introducimos, el índice y el medio, y hay que moverlo de un lado a otro. Normalmente en una mujer embarazada el cervix va a ser más blando. En una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha iniciado su vida sexual, va a ser un poco más duro, ¿ok? Esto se debe poder mover de 1 a 2 centímetros. Si el cervix tiene algún tipo de, alguna bolita, alguna tumefacción o
¿sí? O no se mueve, se encuentra muy rígido, entonces tenemos indicios de alguna patología, ¿ok? No sabemos cuál, pero entonces ya algo nos indica que algo anda mal. Y también vamos a verificar o observar el útero, perdón. Aquí se tiene que colocar la superficie palmar, una tiene que estar aplastando el útero, como podemos ver en la imagen, en la línea media del abdomen y el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Hay que colocar los dos dedos intravaginales en el fornix anterior, como pueden ver en la imagen. Hay que deslizar lentamente la mano abdominal hacia el pubis, presionando hacia abajo y hacia adelante con la superficie palmar entre los dedos. Y al mismo tiempo hay que hacer una presión hacia adentro, como pueden ver aquí, y hacia arriba con las puntas de los dedos intravaginales, como pueden ver en esta imagen. Va a ser hacia arriba. Mientras se presiona esto sobre el cervix con la pared dorsal de sus dedos y se debe pensar que se está tratando de tocar una de sus manos con la otra, ¿ok? Como si trataran de tocar una con la otra. Y también aquí esto tiene que ser lisa, no tenemos que encontrar algún tipo de nódulo, tumefacción, ¿ok? Entonces, como les decía, el útero debe estar colocado en la línea media, como pueden ver aquí. Aquí tenemos la anteroflexión, anteversión, retroflexión y retroversión. Ahora, si el útero se encuentra fuera de la línea media, esto ya también es índice de alguna patología, porque el útero siempre tiene que estar centrado, o un útero céntrico o en medio, ¿ok? Si reportamos que el útero se encuentra anteflexión o que se encuentra anterior, entonces ya indica alguna patología. Normalmente, ¿qué va a indicar esto? Puede indicar algunas masas o tumoraciones benignas o malignas o propiamente algún embarazo, ¿ok? Pero, ojo, que ya en embarazos la inspección bimanual no se realiza porque es propiamente ya es considerado un daño a la integridad de la madre. Entonces, aquí les puse una tablita que en el útero, pues, en todo tenemos que verificar el tamaño, hay que verificar y hay que reportarlo la posición, la forma y la consistencia y la movilidad. En todo esto. Los ovarios, pues también, pero les digo, los ovarios y las trompas de falopios no se van a palpar de forma normal, pero se pueden detectar si tenemos alguna patología. Entonces, después pasamos con la exploración con el espéculo vaginal. Aquí el espéculo vaginal, pues vamos a visualizar propiamente la vagina y el cuello uterino. También vamos a visualizar el cervix. Esto va a ser para poder buscar alguna anomalía en la mucosa vaginal, el cuello uterino o la presencia de alguna secreción del cervix. Se los resumí en esta tablita que ustedes van a tener esta presentación y van a poder observar. Pero a grandes rasgos, esto es lo que van a hacer con el espéculo vaginal. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos espéculo para infantes o para niños y espéculos para adultos. Y tiene ahora sí que para tomar el espéculo y para realizar la maniobra tiene su chiste, ¿ok? Necesito, ok. Primero vamos a tomar el espéculo con nuestra mano no dominante, que es nuestra mano izquierda, y tenemos que angular el espéculo. ¿Cómo vamos a angular el espéculo? Pues imaginemos que tenemos un ángulo de 90 grados y este tiene que estar a 45 grados, ¿ok? Hay que angularlo primero en forma de 45 grados o en las manecillas del reloj tiene que indicar la 1, aquí son las 12 y a la 1. Primero hacemos eso. Después, pues vamos a deslizar o vamos a abrir con nuestra otra mano, vamos a abrir los labios menores, los labios mayores y los labios menores y que podemos visualizar la vagina, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita les indico lo demás, pero este es el espéculo. Ok. Entonces, propiamente vamos a abrir la vagina y entonces se introduce el espéculo, como pueden ver aquí. Después, regresa a una posición de 90 grados y vamos a abrir. Se abre el espéculo y lo que vamos a ver aquí es el cervix. Más adelante les vamos a dar una explicación sobre la citología cervical o el Papá Nicolau. No sé si ustedes ya llevaron alguna práctica en su materia de IBC.
o todavía no tiene ninguna práctica sobre esto? ¿Ya han llevado alguna práctica en donde creo que ni se ve, llevan en el primer bloque o no me acuerdo cuánto, una práctica sobre genitales femeninos, ¿no? ¿O no? Bueno, de todos modos, si no Bueno, han tenido continúo. práctica, como dice el doctor Canek, les daremos una clase. Mira, adelante. Sí. Entonces continúo. Vamos a ver propiamente el cervix. Esto es un cervix sano. Se ve un epitelio escamoso y cuando ya tenemos un cervix con embarazo vamos a tener un epitelio cilíndrico, como pueden ver en la imagen. Esto es un epitelio donde, perdón, un cervix que podemos ver en un embarazo y esto es un cervix donde no hay embarazo, un cervix completamente sano, ¿ok? Epitelio escamoso, todo totalmente homogéneo y no existe alguna tumefacción, algún nódulo. Ok, ¿qué es lo que vamos a observar una vez metiendo el espéculo? Tenemos que observar el color, la posición del cervix, las características superficiales del cervix, si tiene alguna ulceración, algún nódulo, alguna masa, si tiene alguna secreción o hemorragia, todo eso se tiene que reportar. Y en la citología, si existe secreción, pues eso se tiene que mandar a hacer un cultivo o propiamente lo que conocemos como un Papá Nicolau. Algunas patologías que tenemos aquí, pues primero tenemos el quiste en el cervix, ¿no? Los quistes de retención, que van a ser una formación de quistes no patológicos, bueno, no patológicos, pero tienen un proceso de metaplasia, que aquí va a ser un reemplazo de epitelios, va a ser un reemplazo del epitelio cilíndrico por un epitelio escamoso. Y después vamos a tener un pólipo cervical, que esto se origina en el conducto del endocervix y cerca del cervix, cerca del orificio del cervix, y va a tener un color rojo brillante, blando, frágil y son benignos, ¿ok? No son malignos. Solo déjenme ver si puedo borrar. Bien. Después tenemos los tipos de forma del orificio del cervix, como podemos ver, las formas normales en el cervix, pues tenemos una forma ovalada o en ranura. Y las formas que son ya después del embarazo, después de un embarazo, porque existe un proceso fisiológico durante el embarazo que van a saber más adelante, pues tenemos una forma transversal bilateral, estrellada o solo de forma unitransversal. Y algunas anomalías del cuello uterino que podemos ver en el cervix es la cervicitis muculopurulenta o propiamente la expresión de pus. Esto generalmente es producido por la clamidia o la Neisseria gonorrea, que ustedes ya deben de saber. Esta infección pues se transmite por vía sexual y puede causar síntomas y signos. Esto normalmente se manda a cultivo y pues es de un color amarillento, purulenta y fétido. Y tenemos los carcinomas. Aquí ya va a ser una metaplasia, vamos a tener un cambio de epitelio, entonces ya no vamos a tener un epitelio cilíndrico, sino ya va a ser un cambio de epitelio, como veíamos en las pasadas, que eran benignas, pues aquí esta ya no, esta ya es una metaplasia maligna, ¿ok? Un carcinoma de cuello uterino maligno, y esto también, aquí se hacen laceraciones, se hacen cortes, que se tienen que mandar a estudio, a patología, para saber con qué tipo de células estamos tratando y el tipo de enfermedad que tener. Normalmente, algunas causas es el coito temprano, la promiscuidad, el tabaquismo y las infecciones por el virus de papiloma humano van a aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino. Y también tenemos la exposición fetal al dietil estivelbestrol, perdón, que aquí va a provocar también un cambio de epitelio, normalmente de un epitelio cilíndrico que recubre casi todo, va a cubrir casi todo el cuello uterino. Entonces, este es el cervix y va, como pueden ver, se recubre casi todo, ¿no? Vamos a tener una adenosis vaginal, que va a ser una extensión también de este epitelio cilíndrico y se va a extender, ¿ok? Y se va a formar un collar, como podemos ver. Este es el cervix, esta es la abertura del cervix y esto es el collar. Entonces vamos a tener finalmente ya hemos terminado la exploración con el espéculo vaginal. ¿Qué va a proceder? Pues se retira el espéculo mientras se observa la vagina de forma cuidadosa. También se retrae hacia atrás y después hacemos el mismo ángulo
que les indicaba en un primer inicio para retirarlo de forma completa, ¿ok? Hay que mantener el espejo abierto, cerrarlo hasta que salga del introito vaginal y hay que evitar algún estiramiento o pellizco de la mucosa. Todo esto le tenemos que informar a la paciente de lo que vamos a hacer, que vamos a introducir el espéculo, que estamos observando y hay que retirar, cuando vamos a retirar el espejo, hay que decirle, señora, voy a retirar el espéculo. Entonces, hay que registrar el tipo de color, si existe inflamación, características superficiales del cuello uterino, si existe algún tipo de ulceración o algún nódulo y si existen secreciones, como ya les decía en un primer momento. Después vamos con el tacto vaginal, que aquí va a ser una palpación. Recuerden primero, antes de cualquier cosa, siempre en cada técnica que realicemos vamos a realizar un cambio de guantes, ¿ok? Esto es importante porque es una manera de higiene. Entonces, se va a utilizar para mujeres mayores de 50 años que presenten cáncer colorectal, palpar el útero retrovertido de ligamentos uterosacros del fondo de saco y vamos a evaluar posibles inflamaciones pélvicas. Por eso realizamos el tacto rectovaginal. Entonces, el tacto rectovaginal, pues vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio. Uno va a ir al recto y el otro va a ir a la vagina, como pueden ver en la imagen, y propiamente el otro va a presionar el abdomen. Entonces hay que relajar el esfínter anal, hay que pedirle a la paciente que se encuentre relajada. Vamos a aplicar presión sobre las paredes anteriores eh, con los dedos y vamos a explorar con estos. Hay que indicarle a la paciente, hay que darle esta información y tenemos que ver de igual, que, que las paredes se encuentren en forma lisa, no encontramos algún tipo de nódulo o algún tipo de, sí, algún tipo de nódulo o secreción que pueda tener alguno de los dos orificios. Y finalmente vamos a tener la recolección de muestra frotis vaginal. Esto se los voy a decir a grandes rasgos porque más adelante vamos a tener una clase sobre esto. Pero ¿por qué hacemos una recolección de muestras? La realizamos para poder detectar posibles infecciones o patologías o si ya vemos un cambio de células, un cambio de epitelio en el cervix o en el canal vaginal, pues es para identificar estas células anormales, ¿ok? Que pueden llegar a ser algún tipo de cáncer. Este, y también la realizamos para identificar infecciones, en este caso pueden ser infecciones por hongos, bacterias, hongos o parásitos, ¿ok? Y tenemos dos tipos de exámenes, es el frotis vaginal y la citología. Finalmente, como conclusiones, ¿para qué realizamos la exploración vaginal? La exploración vaginal genital femenina la utilizamos de forma preventiva para una detección temprana de enfermedades ginecológicas y para poder brindarle un mejor servicio a nuestras pacientes, ¿ok? Esto tiene que ser revisiones ginecológicas periódicas, ¿ok? Existen periodos para que las pacientes vayan a realizarse algún papá Nicolau o algún examen genital, ¿ok? Pues para preservar una buena salud reproductiva, detectar problemas a tiempo, brindar un tratamiento adecuado y en pediatría para detectar posibles patologías de origen genético, enfermedades de origen genético o enfermedades de origen endocrinológico, que más adelante van a ver, ahorita creo que no está en nivel y más adelante van a poder ver patologías que originen en pediatría, que cambien los caracteres sexuales, o por ejemplo no vengan con introito vaginal, o que no vengan con el cervix, y cambien los caracteres sexuales, ¿ok? Entonces, principalmente la realizamos para la prevención, el bienestar reproductivo y la detección temprana de patologías. ¿Ustedes tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran que repita o algo que quieran saber? Por mi parte, no, doctor. Ok, No, doctor, gracias. ok. Yo sí, doctor. ¿Cuál es la edad recomendada para que se lleve a cabo la primera exploración vaginal? Sí, mira, la primera exploración vaginal, si la paciente no ha tenido, ahora sí que inicio de vida reproductiva, la NOM indica que es a los 21 años, la primera exploración. Una vez ya iniciado la vida reproductiva de la paciente, se tiene que hacer ya exploración genital, ¿ok?
O sea que si la Ok, paciente empezó a y, los 13, 14 años, a esa edad de que empezó la exploración genital y también es necesario mandar a hacer Papá Nicolaos, exámenes. ok, y en el caso de un abuso sexual a una menor de edad, ahí se tendría que hacer de igual manera. Sí, también como les comentaba, que cuando tenemos en este caso en pediatría, si es necesario, si vemos alguna normalidad y si existe algún tipo de abuso sexual, se tiene que hacer pediátrico y pues para eso tenemos también espéculos que son pediátricos propiamente para esto. Pero aquí ya le toca a ginecólogos y a pediatras, o sea, ya no nos toca a nosotros como médicos generales, ¿ok? Perfecto, gracias, doctor. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. Ok. Owen, ¿algo más que quieras agregar? Sí, ¿me das tantito chance de compartir, porfa? Sí, permíteme. Entonces, como les acaba de decir el doctor Canek, por lo general esta exploración, tanto la genital masculina como la genital femenino, igual como les hizo énfasis, no la hacemos recurrentemente. Para serles sinceros, pues nosotros en nuestra práctica clínica diaria la hemos hecho muy poco. Sobre todo la llevamos a cabo, no sé si el doctor Canek lo hizo de la misma manera, pero en pediatría es sumamente importante, como les ha hecho énfasis todas las clases, porque ahí tenemos las clasificaciones de Tanner y nos ayuda a ver cómo están los niños. En cuanto a las preguntas que ustedes formularon, son muy importantes porque acuérdense que nosotros chicos somos un primer nivel. Antes de ser especialistas, antes de ser subespecialistas, lo que quieran, vamos a ser médicos de primer nivel, de primer contacto. Y como buenos médicos, somos regidos por normas. La norma que rige toda esta parte sobre la prevención, el tratamiento y el control del cáncer del cuello del útero y en general también en de la mama durante la atención primaria es la NOM 014. Esta NOM 014 nos hace énfasis, igual como ya les respondió sus dudas, en que la primera citología cervical se le recomienda realizar a aquellas pacientes a los 21 años de edad, en caso de que sean pacientes que no hayan iniciado su vida sexual activa. Y como ya les comentó, en aquellas que ya lo hayan iniciado, inmediatamente a la edad que lo hayan iniciado, ya se les puede realizar este tipo de exploración con la citología cervical, ¿vale? Ahora, otra cosa importante, la citología cervical, chicos, está indicada, también nos dice la NOM, en caso de que no se haya realizado a los 21 años, de los 25 a los 34 años está indicado la citología cervical. ¿Qué pasa después de esta edad, por ejemplo? Después de esta edad, de a los 35 a los 64 años, ya se indica otras cosas, que en este caso sería la PCR para BPH. La PCR, como ustedes ya lo han visto en sus clases de ahorita de segundo año, son pruebas que nos ayudan a la detección molecular, en este caso del virus del papiloma humano. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que tener cierto tipo de, bueno, ya les daremos la clase bien de citología cervical, pero para decir que una mujer está controlada, la citología cervical se realizará o se realiza cada 3 años, chicos. ¿Pero en qué mujeres? En aquellas mujeres que ya hayan tenido dos citologías previas, o sea, consecutivas, los 2 años anteriores, que ya hayan tenido esas dos citologías previas y hayan tenido resultados negativos para el BPH. En ese caso se dice pues que una mujer se la puede realizar cada 3 años, pero pues necesitamos estas dos citologías de manera consecutiva que nos indiquen que no tiene presencia de este. Ya en el caso de que, por ejemplo, ya veremos en la clase que hay algo que se denomina ASCUS. El ASCUS son células indeterminadas que nos indican un cierto grado de inflamación, etc, etc. Entonces, en este caso ya son algoritmos diferentes, chicos, ya es otra clase diferente, ¿vale? Pero por lo pronto, quédense que la citología cervical se va a realizar cada 3 años en mujeres que hayan tenido dos citologías previas de manera consecutiva, es decir, un año tras otro, con resultado negativo, ¿vale? Ahora bien,
una recapitulación rápida de lo que les acaba de decir el doctor Canek. Justamente la parte de las técnicas de exploración van a ser de dos tipos. Interna, con la valoración evidentemente de los genitales internos, como lo es la vagina, las paredes vaginales, el cuello del útero, el propio útero, los ovarios, la musculatura de la pelvis, porque ¿qué pasa si ustedes están explorando a su paciente y le notan algo raro? Por ejemplo, que al momento de toser, como que algo se le está saliendo y se le vuelve a meter. Ah, pues en ese caso mi paciente, por ejemplo, puede llegar a tener algo que se llama cistocele, que es cuando la vejiga se debilita y se cae justamente por la edad avanzada. La propia pared, lo que les comentábamos, de que no únicamente se valora la vagina, sino también a nivel del recto, y la exploración externa, que es lo... Ah, creo que tiene una duda. Ok. Lo que nos dice la NOM es que la edad ideal o lo recomendado para realizar una citología cervical va a ser desde la edad de los 25 hasta los 34 años de edad. En el caso de que tengan más edad de esta, la NOM refiere que de los 35 a los 64 años se agregue una prueba para PCR, una prueba de PCR para BPH. No es que ya no se realicen la citología cervical después de los 34, sino que se agregan pruebas complementarias para la detección oportuna del BPH, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estas personas tienen el doble de riesgo justamente por su edad, ¿vale? Ok, vale. Sí, no crean que ya después de los 34 ya adiós citología, no. Se agregan ya pruebas extras. Y esto, por ejemplo, chicos, solo les estamos hablando de las citologías y de las pruebas para el BPH. Pero recuerden que una paciente se trata de manera integral. No les estamos abordando aquí todo lo que ustedes ya interrogaron justamente en la parte de ginecobstétrico, que viene todo lo de la enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación familiar. Recuerden que estas son personas, son mujeres en etapa de edad reproductiva y como médicos de primer nivel también les tenemos que dar este seguimiento sobre los métodos de planificación familiar. Si quieren, igual luego les damos otra clase, pero ahorita nos centramos en esto. La exploración externa, tenemos el monte del pubis, justamente la distribución del vello, que por lo general es ginecoide en mujeres y es romboide en hombres. Los labios mayores y menores, como les comentó el doctor Canek, puede que haya presencia pues, de alguna glándula inflamada, de algún tipo de lesión, etcétera. El meato uretral y el clítoris, por si haya presencia de alguna malformación, sobre todo en pacientes pediátricos, y el propio introito vaginal para ver si no hay algún tipo de obstrucción, ¿vale? Ay, perdón. Ok. Y otra cosa importante que les quería decir es que justamente como les comentaban en la clase, a la paciente se prefiere o son indicaciones antes de una prueba de citología cervical, lo hemos visto tanto el doctor Canek como la doctora Patricia, que evite tener relaciones sexuales, sí, de 24 a 48 horas antes de la exploración. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si se le llega a tomar a estas pacientes después de haber tenido relaciones sexuales, las muestras se contaminan. Y eso es importante, chicos, porque ya verán muchísimo que a los médicos nos suelen llegar a decir que no sabemos tomar citologías porque las mandamos contaminadas. Entonces, este tipo de recomendaciones se les dice a los pacientes. Evite, por favor, haber tenido relaciones sexuales de las 24 de 1 a 2 días después, de 1 a 2 días antes de que se le realice la exploración. Además, evita haber tenido también duchas vaginales o algún otro tipo que se puede introducir en la vagina, ya sea jabones, etcétera, ¿vale? O también, como dice aquí, empleos de algún tipo de supositorios vaginales. Y por supuesto que la paciente no esté en su periodo porque se podría llegar a contaminar la muestra, ¿vale? Justamente tiene que vaciar la vejiga antes de la exploración para que no se le llegue a estimular algún reflejo y le cause que se orine a la paciente. Y ya habíamos visto lo de la posición, que esta posición, doctores, en las que se ponen las pacientes, se llama enlitotomía, ¿vale? Que es justamente, no le van a decir a la paciente, siéntese y ábrase de piernas, no. Le van a decir que se coloque, perdón, en la camilla de exploración y mantenga sus dos rodillas separadas, ¿vale?
¿Escuchan al doctor? No, no se No, escucha. Ok, permítanme. Bueno, lo que el doctor les comentaba era que esta posición en decúbito supino la conocemos como litotomía. Entonces no le vamos a indicar a la paciente propiamente que se suba y abra las piernas, ¿no? ¿Ok? Porque eso es muy, de forma muy vulgar. Entonces es una posición litotómica. ¿Ok? También pues vamos a decir, indicarle, pues hay que indicarle siempre pedirle permiso, ¿no? Hay que pedirle un permiso, como está indicando el doctor. Siempre tenemos que tener un acompañante, hay que explicarle de antemano todo lo que vamos a realizar, si también se va a tomar algún tipo de muestra, alguna citología, o si solo vamos a hacer una exploración. Vamos a cubrir a la paciente eh, hasta la mitad de las rodillas para poder tener para poder visualizar a la paciente y en este caso sus órganos sexuales, tener una visualización adecuada y tenemos que también tener una iluminación adecuada. Vamos a evitar los movimientos bruscos con la paciente, hay que indicarle todo lo que vamos a hacer, también un espéculo adecuado a la paciente, ya les había comentado que tenemos diferentes tamaños de espéculos, pediátricos y de adultos, y también en los adultos varía un poco. Eh, Ya regresé. Gracias. Gracias, doctor Canek. sí. Entonces les comentaba lo de la posición de litotomía, que le van a decir justamente a la paciente que se coloque sobre la mesa de exploración y separe ambas rodillas, manteniendo los pies de manera firme contra la mesa, ¿vale? Y ya lo que les dijo, que se coloque en la bata con la abertura hacia atrás, etcétera, ¿vale? Lo del examinador ya lo estaba diciendo el doctor Canek, entonces no les voy a repetir lo mismo. Lo más importante es que le pidan permiso y siempre estén acompañadas de una enfermera o de algún personal de salud para que realicen adecuadamente la técnica. Y justamente que tengan todos los materiales que se ocupan, espéculos, guantes, lubricantes en el caso de que se lleguen a utilizar en la exploración vaginal, no en la técnica, sino en la exploración, etcétera, ¿vale? Ya por último les traje unos ejemplos de cómo se hace el registro de los genitales femeninos. En sus notas y en sus historias clínicas lo pueden describir tanto en la manual, es decir, únicamente con sus dedos, con sus manos, y la instrumentada o la armada, que como su nombre lo dice, es la utilización ya de objetos que nos ayudan en la exploración ginecológica. En la manual ustedes van a escribir el vello púbico, en este caso se dice que es de distribución ginecoide, vulva acorde con la edad, sin presencia de algún tipo de anormalidad, no hay eritema, no hay tumoraciones, mucosa vaginal rosada. En este caso se realizó una exploración cervical y había presencia de una secreción blanquecina, fétida y de olor desagradable, que por lo general se le suele describir como de olor a pescado, ¿no? Esto ya veremos igual en otras clases, es una indicación de que tiene algún tipo de enfermedad, ¿vale? Ya veremos cuál. Ganglios inguinales también a la palpación, pues no se encuentran. Tacto vaginal, el introito vaginal les comentaba debe estar libre. Las paredes vaginales sin presencia de masas. El cérvix, como les comentó el doctor Canek, tiene que tener una posición adecuada. Y en este caso se dice que es de consistencia pétrea y con movilidad pues limitada. Este es un ejemplo, no es que esto sea lo normal, pero así se puede llegar a describir este tipo de pacientes. En el caso de la inspección instrumentada, pues ya se introdujo el espejo vaginal y se observó en este caso un canal vaginal amplio con adecuado tono muscular. Eso es importante, sobre todo los reflejos a nivel muscular que ustedes le pueden llegar a explorar a la paciente, sobre todo el reflejo perianal, pero ya veremos cómo se hace. Sin presencia de masas, cuello uterino de la misma manera central, con orificio oval, en este caso se le describe como si fuera hiperémico, edematizado, parcialmente cubierto por una secreción mucopurulenta. Se observa lesión eritematosa que abarca casi en su totalidad al cérvix. Esos son ejemplos, chicos. No es que así lo vayan a describir tal cual, pero ese es un ejemplo de las alteraciones y de cómo se pueden llegar a describir en el caso de una historia clínica, ¿vale? Y este es un último ejemplo del Bates que dice que de la misma manera no hay adenopatías inguinales, los genitales externos se encuentran sin eritema, lesiones ni masas, etcétera. Mucosa vaginal rosada, en este caso el cuello uterino con marcas de parto. Eso es muy importante.
Cuando nosotros vemos el cuello uterino, sobre todo a nivel del cérvix, podemos llegar a ver si una paciente es nulípara y si es multípara. Sobre todo las que son multíparas tienen muchas, por así decirlo, líneas o muchas fisuras, digámoslo de esta manera, que nos indican que ya hubo partos previos, ¿vale? Rosado y sin secreción, el útero en este caso se describe como en posición anterior, igual se los explicó el doctor Canek, a nivel de la línea media, es liso y no hay presencia de aumento de tamaño. En este caso dice que no hay presencia de dolor prácticamente. En la obtención de la muestra, y miren, en este caso para prueba de Papá Nicolau, la pared se determinó que está intacta, a nivel rectal igual sin presencia de masas, y en este caso se describen como heces marrones y prueba de sangre oculta en heces negativa. En este caso la paciente puede llegar a haber tenido, por ejemplo, algún sangrado de tubo digestivo alto y por eso se le hizo esta prueba de heces, ¿vale? Ese es un ejemplo, chicos, de cómo ustedes lo pueden llegar a describir en la historia clínica. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer la técnica, aprendan las indicaciones que les acabo de decir, que lean, pues, por supuesto, la NOM 014, que se las vamos a subir en el link de Drive, y que, pues sí, básicamente sería eso, ¿vale? Porque son médicos de primer contacto y sobre todo si se van en primer nivel, se los van a dejar hacer y van a ver cómo se realiza, chicos, y les va a quedar mucho más clara la técnica, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Muchas gracias. ¿Los demás? Todo bien, doctor. Perfecto, chicos. ¿Quieren agregar algo, doctores? No, doc, por mi parte no. No, doctor. Vale, chicos, entonces, esta sería nuestra clase por el día de hoy. Nos estaremos viendo el miércoles. Si se pueden conectar, por favor, bueno, los que ahorita están el miércoles y los que puedan el miércoles para hacer el ejercicio de historia clínica junto con la doctora Patricia, e igual se quieren integrar el doctor Canex si puede, pues estaría bien, chicos, porque les va a servir a ustedes muchísimo para practicar tanto cómo se redacta, al igual de cómo preguntarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer interactivo para que ustedes participen, por supuesto, con la ayuda de nosotros, ¿vale? Y nos veríamos el jueves. Por favor, traten de asistir porque va a estar el doctor Walter el jueves de 6 a 8 y les va a dar la clase de exploración neurológica, ¿vale? Sí, doctor, gracias. Sí, Gracias. doctor, Venga, gracias. hasta luego.